mis queridos hermanos, buen día. El Señor les haya estado bendiciendo en este lugar. Su palabra nos especifica que donde está su pueblo, ahí Él está en medio de ellos para bendecirle. Aún sean 2 o 3. Es decir, la presencia del Señor no depende del número, sino depende de aquellos en el cual el Espíritu de Él more en su corazón. Qué bueno tenerles esta mañana aquí, y qué bueno que hay hermanos que han invitado a algunos amigos para estar aquí esta mañana. Estamos muy contentos de que ustedes puedan estar y podamos alabar el nombre del Señor juntos, podamos exaltarle y reconocer su amor, su poder y su salvación para con nosotros. Nosotros hemos estado ya por algunas semanas trabajando el tema que es la doctrina de la salvación. Y nos hemos gozado porque hemos estado revisando la palabra de Dios. Para usted conocer las cosas de Dios y a Dios, usted tiene que ir a su palabra y revisarlo todo integralmente. ¿Qué nos enseña la palabra acerca de ello? Este es un mensaje importante, porque es el mensaje que pregona el Evangelio, que como vimos la primera semana es llamado el Evangelio de nuestra salvación, según vimos en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 13. El mensaje del Evangelio es el mensaje de nuestra salvación. Es interesante saber que este mensaje es el mensaje que Dios ha dejado a la iglesia para que lo proclame, para que lo haga de conocimiento a la humanidad, al ser humano que, como cantamos un himno, dice, yace perdido sin un Salvador. Este mensaje es un mensaje que ha confrontado desde el siglo I de nuestra era al ser humano. Y es un mensaje que desde que fue proclamado, es un mensaje que también ha sido perseguido. El libro de los Hechos, capítulo 4, nos habla de Pedro y Juan pregonando este mensaje y cómo aún ellos fueron encarcelados y le dijeron, mire, posteriormente lo vamos a liberar, pero no prediquen ese mensaje. Y ellos dijeron, juzguen si esto es justo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este mensaje ha sido perseguido a través de los tiempos, pero el Señor nos ha dado convicción y le ha dado gracia para que nosotros podamos proclamarlo. Amados hermanos, hemos estado contestando preguntas como ¿qué es la salvación? ¿Cómo se produce la salvación? ¿De qué es que somos salvos? ¿Quién salva? ¿Para qué somos salvos? Cuando somos salvos por siempre o solo por un tiempo. ¿Se pierde la salvación? Sin lugar a dudas, hemos estado trabajando en esta dirección para poder contestar estas interrogantes. Doy gracias al Señor por Dana, por la hermana Catalina, por el verso y este testimonio de su salvación. Es una evidencia cuando la hermana Catalina viene aquí y se para y dice lo que Cristo
ha hecho y cómo cambió su vida, ella le está dando un testimonio vivo, una evidencia de lo que hace el Evangelio. Y el que quizás no conoce muy bien a la hermana Catalina no puede entender todo el contexto. Pero la hermana Catalina, antes de conocer a Cristo, era una religiosa normal, tradicional, como cualquier persona que pueda haber en nuestro país. Pero ella ha testificado de qué Cristo hizo y a quienes usó para ella conocer este mensaje de salvación. Por ello, amados hermanos, debemos poner toda nuestra atención posible a este asunto, seguir poniendo atención a esto. Este es un asunto vital, esencial, pues la salvación tiene un conjunto de aspectos que debemos ir conociendo en la medida que nosotros vayamos avanzando, pues la salvación es un cambio en nuestra condición espiritual, en nuestra condición moral, en nuestra condición ética. Es el nuevo nacimiento que por la intervención del Espíritu Santo en la vida de un hombre, la gracia de Dios se manifiesta a él y él es alumbrado para vivir de una manera diferente. Dice la Escritura que el que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la crueldad a la sensibilidad. La salvación tiene un momento pasado, presente y futuro. Sí, hermanos, usted tiene que entender que el asunto del plan de salvación es un plan que Dios dice preparó de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que el ser humano iba a pecar. Y la salvación, en el contexto del pasado, nos habla de que en Cristo tenemos liberación del poder del pecado y de las consecuencias del pecado, es decir, de la pena del pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, hizo eso allí. Me libró de las consecuencias de mi pecado y del infierno, pues la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Sin lugar a dudas, en el pasado, Él pensó en esta situación para nuestras vidas. En el presente, cómo la salvación repercute en el presente, puesto que el Señor me ha perdonado mis pecados, me ha librado de la condenación del pecado. Entonces eso repercute en mi vida diaria, en mi diario vivir. ¿Cómo? Me santifico cada día, me alejo más y más del pecado y me acerco más y más a Cristo. El pecado tiene menos influencia y poder en mi vida y el Espíritu Santo me va guiando cada vez más en todo lo que yo hago en mi vida. A eso se le llama teológicamente la santificación progresiva. La santificación progresiva. Pero decimos que también la salvación tiene un aspecto futuro. El Señor murió en la cruz del Calvario. Eso ha repercutido y ahora yo ando en vida nueva. Pero el Señor, por su salvación, me tiene reservada la más gloriosa y maravillosa obra
que un ser humano puede experimentar en su vida, la vida eterna. En el futuro, Dios me libra finalmente de la presencia del pecado. Ya yo no tendré que lidiar más con el pecado. Aunque Cristo nos ha salvado, aunque Él me ha dado una nueva vida, tenemos que saber que seguimos batallando con nuestra antigua naturaleza. Pero cuando seamos glorificados, ya por fin Dios nos habrá libertado y no tendremos que batallar más con el pecado. Eso se llama nuestra glorificación. Así se llama, nuestra glorificación. Quiere decir que la salvación en el pasado, Dios pensó en ella, diseñó un plan, lo puso en ejecución. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Él me ha salvado. Ahora yo ando en vida nueva. Ahora yo tengo que vivir cada día para agradar más y más a Dios. Pero si me muero o si Cristo viene por nosotros, seré libre de una vez y por siempre del pecado. Hay un tiempo presente, pasado, presente y futuro en la obra de salvación. Qué glorioso es esto. Esto es glorioso. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 24. Romanos 8, 24. Dice allí la Escritura: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice aquí que en esperanza fuimos salvos. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Dice el apóstol: y nuestra esperanza no nos avergüenza. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil, al que no es judío. El evangelio es un mensaje de esperanza. Y esto es verdaderamente glorioso. En esperanza fuimos salvos. Maravilloso eso. Ahora, cuando se produce el milagro bendito y bienaventurado de la salvación, cuando eso se produce en nuestras vidas y llega a ser parte de la experiencia en nuestras vidas, la salvación, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice que esa experiencia afecta espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, regeneración; el alma, santificación; el cuerpo, glorificación. Para Dios producir salvación, intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda esa actuación le produce al ser humano un gran beneficio. Por eso Dios ideó este plan de salvación, para traer un gran beneficio espiritual al ser humano. La salvación trae beneficio en todas las áreas del ser humano. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando Él salva? Él regenera al hombre. Regenerar significa generar de nuevo una vida que ha sido obstruida, que ha sido interrumpida, pero que ahora Él, por intervención de su gracia en la vida de esa persona, Él restablece.
esa vida en el ser humano. Él regenera. Por eso, para entender este concepto, cuando Dios salva, ¿qué es lo que Él hace? Él regenera al ser humano. Ahora, vamos a verlo en San Juan 3. Vamos a San Juan 3. Para entender este concepto de la salvación, para entender el concepto de la regeneración, tenemos que ir a San Juan capítulo 3. Y aunque aquí solamente lo vamos a ver desde ese punto de vista, quizás la semana que viene, si Dios permite, podremos verlo más profundamente. San Juan capítulo 3, los versos 3 a 5. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hablamos de la regeneración, estamos hablando de nacer de nuevo, del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual. Pues recuerdo que la Escritura en Efesios capítulo 2 nos dice que el ser humano en su estado natural está como muerto en delitos y pecados. No olvide esa realidad. Como tal, cuando aquí se nos habla de nacer de nuevo, nos está hablando de que ha habido muerte por el pecado. El hombre se separó de su Creador. El hombre necesita urgentemente ser reavivado, ser reconciliado, ser regenerado. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Esto es importante porque cuando Jesús le dice esto a Nicodemo y Jesús está enfocado en la salvación de Nicodemo y le dice: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo entra en shock y como un ser inteligente dice: pero ¿cómo me dice que debo nacer de nuevo si ya yo nací y estoy viejo? Entonces el Señor Jesús tiene que aclararle de qué nacimiento es que Él le está hablando. Él está hablando de un nacimiento espiritual. De un nacimiento espiritual. Amigo, usted está aquí, usted nació físicamente de su madre, del vientre de su madre. Pero hay un nacimiento que usted debe obtener en esta mañana y es el nacimiento espiritual. Nacer del agua y del Espíritu, eso es algo imprescindible y necesario. La expresión aquí, desierto, eso nos coloca el énfasis del Señor de que esto de nacer de nuevo es algo que ningún ser humano debe pasar por alto y prescindir mientras esté consciente y vivo. Porque nacer de nuevo es un requisito para entrar al reino de los cielos. Es un requisito imprescindible para usted poder morar eternamente con el Señor. Ser regenerado, nacer de nuevo, esa es la puerta para entrar al reino de los cielos. No es asistir a un templo, aunque está bien que puedas asistir. No es hacer obras, ya hemos aclarado eso, Efesios 2, 8 y 9. Es tomar la decisión consciente
de rehabilitar una relación que fue quebrada por el pecado con tu Creador y con tu Salvador. Nicodemo, el Señor le dijo: tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu. Y el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Hay un problema. El pecado trajo la muerte espiritual. Isaías 59:2, si usted quiere, búsquelo allí. Isaías 59:2 dice: porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y Él ha ocultado de vosotros su rostro para no oír. Lo que está diciendo este texto, que necesitamos la salvación porque ha habido una interrupción en la relación del hombre con Dios. Y Dios y el hombre están divididos, están separados. Estimado amigo, en tu condición como has nacido pecador, tú estás separado de Dios. Entonces, esa separación produce una gran cima, un gran trecho entre la vida eterna y la condenación, entre la perdición y la salvación. Vaya al libro de Efesios, el capítulo 2. Vaya allá. Ve allí los versículos del 12 hasta el 16. Dice: porque en aquel tiempo estabais sin Cristo. Este es un testimonio que el apóstol Pablo va dando en el mismo contexto que él indica cómo es que el hombre es salvo. Ahora él dice: en aquel tiempo. ¿A qué tiempo se refiere este? ¿Cuál es este tiempo? El tiempo en que usted y yo andábamos en un estado natural. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el tiempo en que tú naciste de papá y mamá, pero naciste siendo pecador, porque dice el salmista que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos siendo pecadores. Y hubo un tiempo en que yo transité y usted transitó, hermano, esta vida, y andábamos naturalmente durmiendo, comiendo, jugando, trabajando, haciendo las tareas diarias, pero sin Cristo. Sin Cristo, estábamos sin Cristo en este tiempo. Ahora, ¿qué dice el verso? Alejados del pueblo de Dios, de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Ahorita leíamos un texto que hemos sido salvos en esperanza, pero cuando no éramos salvos, ¿cómo estábamos? Sin Dios y sin esperanza. Note qué hermosa es la salvación. La salvación incorpora esperanza a nuestra vida. Y no importa lo que suceda, ni las circunstancias que quisieran venir o puedan venir, en Cristo tenemos la más maravillosa y la mejor esperanza. En Él tenemos esperanza. Por ello dice: andábamos en aquel tiempo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero mire qué dice el verso 13. Pero ahora, este es un nuevo momento. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura, es un nuevo tiempo, es un nuevo momento. Hemos sido regenerados. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, ¿cómo estábamos? Estimado amigo y amiga que estás aquí en esta mañana, la palabra de Dios dice que tú estás lejos de Cristo. Esa es una situación que tú debes pensar. Tú debes estar cerca de Él, no lejos. ¿Por qué andas lejos de Él? ¿Por qué no te acercas a Él? ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no tienes una relación con Él? Pero ahora, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, mire qué gloriosa esperanza, es la esperanza del Evangelio. Mire qué es lo que hace el Evangelio. Mire qué es lo que hace la gracia de Dios cuando interviene. Estábamos lejos, dice, pero habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, su sangre preciosa nos ha hecho cercanos. Ya nuestra relación con nuestro Dios es una relación cercana. Una relación cercana, ya no estamos distantes, estamos cerca del Señor. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahorita les decía que el pecado nos ha separado, pero la sangre de Cristo dice que nos ha hecho cercanos y ha permitido que podamos entrar en esa relación íntima, personal con Dios. Esto es importante que los amigos lo entiendan. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz, reconciliarnos con Dios. Oh, hermanos, antes del hombre pecar tenía una relación cercana con Dios, y el libro de Génesis dice que Dios hablaba con el hombre cara a cara y se comunicaba con él directamente. Pero cuando el hombre pecó, se produjo un distanciamiento, hubo un resquebrajamiento de esa relación. Pero las Escrituras nos dicen que en Cristo Jesús tenemos la posibilidad de volver a reconciliarnos con Dios. Gloria a Dios por ello. Pues la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y estábamos como destituidos de la gloria. No teníamos derecho ni ninguna razón para tener comunión con Dios. Estamos destituidos. Estimado amigo, tú no puedes tener, aunque tú digas Dios, 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 Dios. Hermano y amigo querido, la Escritura dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oh, hermanos, esto es hermoso, esto es precioso, esto es glorioso. El problema del pecado produjo incomunicación, separación, división. El pecado puso una gran barrera, un gran distanciamiento entre Dios y los hombres. Pero hay solución para ello, y gloria al Señor por eso. Cuando un problema tiene solución,
hay gran esperanza. Y esa solución fue que Cristo Jesús fue enviado del Padre como un mediador justo. Y Él quitó la pared de separación. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él produce ese acercamiento. Es importante que usted esté plenamente convencido de esto. El acercamiento no lo produce una iglesia, una religión. El acercamiento lo produce Cristo Jesús. Él es quien restaura nuestra relación. Él es quien nos reconcilia con Dios. Amigo, esto es importante que usted esté convencido de eso esta mañana. Dios envió a Jesús para reconciliarnos con Dios. Vaya al libro de Hebreos, el capítulo 8, el versículo número 6. Hebreos 8:6, Romanos 5:1 y 2. Hebreos 8:6, mire lo que dice. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Está aquí hablando de Jesucristo como de mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto. No del pacto que Moisés vino a traer, el pacto de la ley, sino este nuevo pacto que tiene como centro el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es mediador, es el mediador de un mejor pacto. Y sin ofender a los amigos católicos, le decimos, no es María, es Jesús. Es Jesús. No es María, es Jesús. Dice la Escritura, decía nuestra querida Dagna, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro, solamente en el nombre de Jesús. La salvación tiene que estar estrechamente vinculada a la obra de Jesús. No puede ser salvo si no es a través de ello. Vaya al libro de Romanos capítulo 5, los versículos 1 a 12. 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? ¿Qué tú lees ahí? ¿Quién es que trae esa obra de justificación, de declaración de que tus pecados han sido perdonados aunque tú no lo mereces? ¿Quién es que hace eso? ¿Por medio de quién es que se ha operado este milagro divino? ¿Por medio de quién dice ese texto? Véalo allí en su Biblia, estimado amigo. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos. Aquí aparece la palabra otra vez, en la esperanza de la gloria de Dios. A los que ya son creyentes, hermano, ¿usted está persuadido de esto? ¿Usted está firme en esto? Dice aquí, en la cual estamos firmes. Lo creemos con todo nuestro corazón. Sabemos que esa es la verdad. Debemos estar testificando con firmeza
de la salvación en Cristo Jesús. Te puede buscar posteriormente muchos otros textos como 1 Timoteo 2:5, que dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oh, estimado amigo, en esta mañana yo quiero que usted vea lo que dice San Juan 3:17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y usted va hasta el verso 21 y allí el apóstol Juan sigue hablando de esto. Esto nos habla del sentido del plan de Dios. Mire, aunque Cristo vino y produjo milagros, Él sanó enfermos, Él sacó demonios a gente que estaba endemoniada, Él hizo cosas maravillosas. Él le dio pan a una multitud de apenas unos pececillos y unos pocos panes. Pero Él no vino para eso. Él vino, dice, para salvar al mundo. Su propósito no fue llenarle la barriga a la gente. Su propósito no fue quitar las enfermedades a la gente, aunque gloria a Dios que lo hizo y mucha gente fueron beneficiadas. Por eso te estoy diciendo que el propósito de su venida es salvarte a ti. Es que tú puedas ser salvo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estimado amigo, usted puede ser salvo aún, porque Él vino para eso, para que tú seas salvo. ¿Cuántos aquí dan testimonio que han sido salvados por Cristo? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él vino para que el hombre pueda ser salvo, para que tú puedas ser salvo. Ese fue el motivo de su venida al mundo. Yo recuerdo en una ocasión que los discípulos estaban, ustedes saben que los discípulos del Señor, los primeros, eran personas que estaban dedicados sobre todo al asunto de la pesca. Sus primeros discípulos eran pequeños microempresarios, llamémoslo en un término moderno, pues pescaban, era su medio de vida. Ellos en un momento estaban en una condición muy difícil, llena de mucho peligro. Se había levantado una gran tormenta, a ellos les parecía que iban a perecer, a pesar de ser gente del mar. Y dice el libro de Marcos, el capítulo 8, que ellos clamaron al Señor y dijeron: sálvanos, Señor. Para mí eso es muy significativo. Usted en esta mañana no puede decirme a mí que le salve, o a un hermano de esta iglesia que le salve. Usted tiene que clamar a Jesús y decirle: sálvame, Señor Jesús. Sálvame, sálvame, porque Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido y lo que estaba perdido. Esa es la razón por la cual Él vino al mundo. Sus discípulos, cuando se vieron en peligro, le dijeron: sálvanos, Señor. Y el Señor, de una manera maravillosa, le dijo al mar: calla, enmudece. Y el mar se aquietó y ellos fueron salvos de aquella situación de peligro. Si usted clama a Cristo Jesús en esta mañana, Él puede salvarle. Él puede tener misericordia de usted. Él puede intervenir por su gracia infinita, gloriosa, amorosa. Puede intervenir en tu vida en esta mañana y Él puede salvarte.
porque Él tiene poder para eso. Él tiene poder para perdonar tus pecados. Clama a Él en esta mañana, ven a Él en esta mañana. Él tiene poder para salvar a aquellos que se acercan a Él. Qué maravilloso es el Señor, qué glorioso. Sin lugar a dudas, ¿de qué es que una persona tiene que ser salvo? ¿De qué? Mire, cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, fue crucificado en medio de dos malhechores, dos ladrones, y la multitud le injuriaba. Y uno de los dos ladrones también se burlaba. Y les decían, ¿sabe cómo? A uno salvó y él no puede salvarse a sí mismo. Y dice la Escritura que uno de los dos ladrones le dijo, que le llaman el buen ladrón. Eso es una acepción totalmente desvinculada. Ningún ladrón es bueno. Ningún ladrón es bueno. La tradición dice que se llama Dimas. Eso yo no lo encuentro en la Escritura. Pero ese ladrón le dijo al otro, ven acá, nosotros estamos aquí porque nuestros hechos nos han traído hasta aquí. Pero ningún mal ha hecho. Es decir, en ese ladrón había una conciencia de pecaminosidad. Amigo, que estás aquí, ¿eres tú pecador? ¿Tú has pecado? ¿Tú pecas? Bueno, quizás sí, yo sé que yo soy pecador, o quizás yo soy pecador, pero yo no soy tan malo, yo soy mejor que aquel o que aquellos. ¿Tú has mentido? ¿Tú has dicho mentira alguna vez? Eso dice que tú eres pecador. Eso dice que tú eres pecador. Y eso habla de tu necesidad de Cristo. Sin lugar a dudas, su plan para salvar, aún desde la misma cruz fue confrontado, pero desde la misma cruz emanó poder de Dios de salvación, pues Dios le dijo a ese ladrón, convencido de su propia realidad, Él le dijo posteriormente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde la misma cruz emanó salvación. Desde ese mismo momento. Pero ¿qué te hablo del etíope eunuco, de Nicodemo, de Mateo, de Cornelio, de Pablo? Si revisamos esas historias de salvación, usted va a ver cómo el Señor operó salvación en vidas. Mire, el apóstol Pablo testifica que él fue quien agarró las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban y lo mataron a pedradas. A pesar de todo, hay múltiples historias en el Nuevo Testamento que nos hablan de que Cristo hizo interviniendo en vidas de muchas personas para salvarle. Piense usted en la salvación, por ejemplo, de Mateo. ¿Qué obra de gracia es esta? Dios puede salvar al más vil de los pecadores. Por eso John Newton, cuando escribe el famoso himno cantado por la cristiandad a través de siglos, Sublime Gracia,
Él lo que está testificando era lo que él era y cómo el Señor le salvó y le perdonó. Dios salva, Cristo salva. Él es el mediador. Él es quien puede producir salvación. Bueno, vamos a dejarlo aquí por ahora, pues el tiempo aconseja que, pero vamos a ver posteriormente que la regeneración es un acto de gracia soberano, vivificador, por el obrar del Espíritu Santo, impartiendo fe e implantando una nueva naturaleza en la vida de un individuo a través de su palabra. La semana que viene vamos a seguir viendo estos aspectos. Esto es importante. Hay que hablar de salvación en este tiempo. Hay que hablar de salvación. Porque nadie que sea salvo va a ir al cielo. El que no es salvo en esta vida no podrá entrar al reino de Dios. Este es un tiempo de gracia. Y ahora se puede obtener la salvación, pero hay un día en que Dios va ya a cerrar esa gracia. Y el que no haya creído en Cristo será condenado. Dios dice eso en su palabra. La gente frecuentemente dice, pero ¿cómo Dios va a enviar a la gente a la condenación, al infierno? No, pero te ha dado oportunidad. Tienes 21 años dando oportunidad a la humanidad. ¿No es un suficiente tiempo? 21 siglos no es suficiente. Dios ha sido maravillosamente paciente para con nosotros. Y Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien de dirección en su vida, que le busquen a Él, que caminen con Él. Oh, estimado amigo, todavía la puerta está abierta. Su gracia todavía abunda. Esta mañana puede ser una mañana maravillosa para ti. Confiamos que el Señor, por su Santo Espíritu, seguirá haciendo la obra. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre bueno, Dios del cielo, estamos aquí delante de tu gloriosa presencia. Gracias por darme la oportunidad de proclamar sencillamente estas verdades cardinales, esenciales, actualizadas, necesarias para este tiempo. Señor, gracias por los amigos que esta mañana están aquí con nosotros. Te rogamos, buen Padre Celestial, que tu Espíritu haya ido labrando sus corazones para que ellos puedan entender la verdad de la salvación. Oh Señor del cielo, en este momento vengo delante de ti y te digo, Señor, ten misericordia. Si aquí en esta mañana hay algún amigo o amiga que este mensaje que hemos expuesto ha sido comprendido y lo ha llevado a usted a entender que tiene que poner su confianza en Cristo, nosotros esta mañana queremos invitarte. Queremos invitarte a que tú clames como clamaron aquellos discípulos en la dificultad. Sálvanos, Señor.
Amigo o amiga, ¿quiere en esta mañana usted ser salvo? ¿Quiere usted ser salvo? Abra su corazón a Cristo. Acepte su obra de perdón y de redención en esta mañana. Ahí donde usted está, dígale: Señor, salva mi alma. Yo soy un pecador, yo soy una pecadora. Límpiame, sálvame, libértame, líbrame en esta mañana. ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiere hacer esa oración? ¿Hay alguien aquí esta mañana que viene delante de Dios y le dice: Señor, yo quiero ser salvo? Padre, tu palabra la hemos dado y tú eres quien puede hacer la obra de persuadir y convencer al hombre de su propio pecado. Los hombres andamos buscando los pecados de otros, pero tú nos mandas a perseguir los nuestros, a ponerlos a cuenta delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdales. Gracias por Jesús. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.